Es la 1, son las 12 en Canarias. El Euribor, la referencia principal para las hipotecas variables, ha superado hoy el 3% por primera vez en los últimos 14 años. Amplía Jordi Fábrega. 3,057% es el dato del Euribor diario hoy, superando el 3% por primera vez desde 2008 y volviendo a subir después de 4 semanas en las que daba la sensación de que este tipo de interés se había estancado. Pero desde la reunión del Banco Central Europeo del pasado jueves, el Euribor ha vuelto a acelerar y ha superado ese nivel del 3% hoy en su dato diario. Recordamos que el que se utiliza para calcular las cuotas hipotecarias es la media mensual, que de momento sigue en el 2,8%, pero aún así en diciembre la cuota media subirá con fuerza, casi 250 euros al mes de media. El Ministerio de Trabajo propone que el salario mínimo suba a los 1.046 euros. Yolanda Díaz además ha dado más detalles de cómo ha funcionado la última subida. Asegura que ha beneficiado a las familias con menos rentas. Informa Elsa Llorente. Sí, los expertos han alcanzado una horquilla de entre ese 1.046 euros al mes en 14 pagas para la subida del SMI más baja y los 1.082 en el rango más alto. Yolanda Díaz y el informe de los expertos han destacado que esta subida del salario mínimo no reduce la creación de empleo e incluso sirvió para reducir la desigualdad de renta, beneficiando a familias con menos ingresos, mejorando al 20% más pobres. Se ha reducido la desigualdad con la subida del salario mínimo desde 2019 entre un 3,8 y un 3,4% y también se ha reducido el riesgo de pobreza, según los expertos, en un 2,8%. Más de 250.000 personas habían beneficiado de esta subida del salario mínimo entre el 19 y el 20. También los expertos añaden una novedosa posibilidad, que sería la de revisar el salario mínimo cada 6 meses, dependiendo de la evolución de los expertos. Ahora, este informe, Yolanda Díaz se lo va a entregar a los agentes sociales, sindicatos y patronal el próximo miércoles. La cita del día es el pleno extraordinario del Tribunal Constitucional, que debe decidir, entre otras cosas, sobre la reforma de ese propio organismo. De momento, han comenzado debatiendo las recusaciones de 2 magistrados pedidas por el PSOE y por Unidas Podemos, y no hay a esta hora ninguna decisión al respecto. Por lo demás, la ONG Caminando Fronteras ha presentado un informe en el que cuantifica al menos 11.000 muertes en las fronteras de nuestro país en los últimos 5 años, y la ruta canaria sigue siendo la que acumula más fallecimientos. Nicolás Castellano. 6 muertes al día desde 2018 es la media de víctimas de la necrofrontera española, como la denomina el colectivo Caminando Fronteras, que en su informe sobre los naufragios e incidentes que han tenido lugar en las distintas rutas de acceso a España en los últimos 5 años cifran 11.286 las víctimas mortales intentando entrar a nuestro país. 2 de cada 3 muertes se registran en la ruta canaria, donde estos defensores de derechos humanos han contabilizado casi 8.000 fallecidos. Hasta 241 barcazas desaparecieron con todos sus ocupantes a bordo y sin ningún superviviente. La OCDE concluye que en España solo se ha resuelto un caso de soborno a un funcionario extranjero en los últimos años, lo que nos sitúa a la cola de todos los países que forman parte de ese organismo. Informa Javier Bañuelos. Sí, el informe de la OCDE da un serio revés a España. Remarcan que en 20 años nuestro país solo ha condenado a 2 personas por un caso de soborno en el extranjero. Critican además que España cierre estos casos de forma prematura. De hecho, en la evaluación realizada por el grupo de trabajo formado por 44 países, concluyen que los fiscales no tienen tiempo suficiente para llevar a cabo sus investigaciones. Por eso la OCDE advierte de que España necesita mejorar con urgencia el abordaje de estos delitos de soborno en el extranjero. Entre las recomendaciones piden al gobierno español que active urgentemente su proyecto de ley de protección a los denunciantes de corrupción. Precisamente hoy, el Ministerio de Justicia ha emitido una nota de prensa en la que recuerdan que esa ley podría ser aprobada este próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Hace unos minutos ha cerrado la encuesta que Elon Musk había abierto en Twitter sobre su continuidad. Con más de 17,5 millones de votos, los usuarios quieren que deje de estar al frente de la compañía. De momento, Musk no ha dicho o tuiteado nada, aunque prometió que dimitiría si salía precisamente este resultado. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Hoy Argentina sigue de fiesta, celebrando el tercer mundial de la albiceleste, después de que la selección de Scaloni ganara los penaltis, la mejor final de la historia de los mundiales. El partido acabó 3-3 en la prórroga, con 3 goles de Mbappé, que a pesar del hat-trick se quedó sin su segundo mundial, y es el primero de Leo Messi y el último para el delantero argentino, que hizo un doblete y fue elegido como el mejor jugador del mundial de Qatar. Sí, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios
me dio toda y cerrar casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente, de esta manera es algo impresionante. La selección llega hoy a Buenos Aires y se espera una celebración por todo lo alto tras ganar su tercer mundial 36 años después. Además, hoy tenemos fútbol de segunda, se cierra la primera vuelta con el Leganés Real Zaragoza a las 9. En tenis, David Ferrer ha sido presentado en el CSD como nuevo capitán de la Copa Davis para los próximos 3 años y ha dicho que espera contar con los 2 mejores tenistas españoles durante el próximo año. Hombre, por supuesto, por supuesto que tener al número 1 o al número 2, y aunque no estén en ese momento número 1 o número 2, son 2 jugadores diferentes, 2 jugadores especiales donde bueno, ya no voy a hablar de Rafa, que es el mejor jugador de la historia, pero bueno, de Carlos Alcaraz, que con muchísima proyección por delante y de alguien, pues bueno, no sé si de la talla de Rafa Nadal, pero sí de un jugador especial con esa juventud y esa calidad tenística, ¿no? Y en baloncesto, la Federación Española está homenajeando a estas horas a las selecciones masculina y femenina que han llegado a todas las finales del Campeonato FIBA en las que han participado en este 2022. Por los puentes de Zamora, sola y lenta, iba mi alma. ¿Qué conoces de la provincia de Zamora? Has estado en Benavente, en Toro, en Puebla de Sanabria, en los Altos del Duero, en la Sierra de la Culebra. Hoy me encuentro en Zamora. ¿Es un lugar que, aunque no conoces, despierta por algo tu curiosidad? Tengo frío. ¿Tienes en casa una manta zamorana? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Zamora. Esto es mágico. En la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de la 14 con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos.